trabajar con el trastorno específico del aprendizaje y vamos a dar inicio ya que estamos por acá la mayoría. Vamos a correr la presentación. Bueno, entonces, como les decía, de venir trabajando de semanas donde el centro de la atención clínica era, por ejemplo, la inatención, como en el caso del déficit de atención con hiperactividad, donde los intereses restringidos y la comunicación social estaba comprometida. Hoy nos vamos nosotros a otro grupo de trastornos del neurodesarrollo. Esto quiere decir que pues empiezan en la edad del desarrollo, por eso están clasificados dentro del DSM-5 dentro de este grupo. Y para dar inicio vamos a platicar un poquito acerca de qué es el aprendizaje, porque recuérdense que hacia aquí están enfocados este grupo de trastornos, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje es el proceso por el cual se pueden adquirir o modificar habilidades y conocimiento y pues es un tema que está relacionado con la educación y el desarrollo físico. Para introducirnos al tema, yo tengo aquí un pequeño videito que voy a compartir con ustedes acerca del trastorno específico del aprendizaje. Veamos. Hola amigos, bienvenidos un día más a tu canal Pienso y Luego Aprendo. El tema del día de hoy es trastorno específico del aprendizaje. Específicamente hablaremos de su definición, por qué es específico del aprendizaje, sus síntomas, sus subtipos y también de los factores de riesgo. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de seguir adelante, hay que entender que los trastornos específicos del aprendizaje corresponden a un trastorno del neurodesarrollo. Este se caracteriza por un déficit específico en la capacidad de la persona para percibir y procesar información eficazmente y con precisión. Este trastorno se manifiesta primero durante los años escolares, en el que existe una persistente dificultad para obtener los aprendizajes y las aptitudes académicas básicas, relacionadas al lenguaje, la escritura y también matemática. El rendimiento académico de la persona está por lo debajo de lo normalmente esperado para su edad, o también se alcanzan niveles aceptables de rendimiento, pero solamente con un esfuerzo extraordinario. A diferencia de hablar o caminar, que son hitos del desarrollo que aparecen con la maduración cerebral, las aptitudes académicas tienen que ser explícitamente enseñadas y aprendidas, por lo que es aquí donde encontramos el meollo del problema. El trastorno específico del aprendizaje interrumpe el patrón normal de aprendizaje. No es simplemente una falta de oportunidades para aprender, ni tampoco una instrucción insuficiente. Se llama específico del aprendizaje, ya que este trastorno afecta el aprendizaje de individuos que en otros aspectos muestran niveles normales de funcionamiento intelectual y no son parte de un problema general para aprender, como se manifiesta la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo, que son otros trastornos del neurodesarrollo. Algunos síntomas que podemos observar son la lectura de palabras imprecisa, lenta o con esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico y dificultades en el razonamiento matemático. Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje nos encontramos con subtipos. Si presenta dificultades en la lectura, podría tratarse de una dislexia. Enfocaremos nuestra atención hacia la precisión de la lectura de palabras, la velocidad o la fluidez de la lectura, y también en la comprensión de la lectura. Si presenta dificultades en la expresión escrita, podría tratarse de una disgrafía. Enfocaremos nuestra atención a la ortografía, la gramática y la puntuación, la claridad u organización de la expresión escrita. Si presenta dificultades en matemática, podría tratarse de una discalculia. Enfocaremos nuestra atención hacia el sentido de los números, la memorización de las operaciones aritméticas, el cálculo correcto o fluido y el razonamiento matemático correcto. Un nacimiento prematuro o con un peso muy bajo, así como la exposición prenatal a la nicotina, aumentan el riesgo de trastorno específico del aprendizaje. Hay una alta heredabilidad para las diferentes manifestaciones de las dificultades del aprendizaje.
Los problemas marcados por un comportamiento inatento durante los años preescolares predicen dificultades más tardías en la lectura y en las matemáticas. Sin embargo, el retraso, los trastornos del habla o del lenguaje o el deterioro del procesamiento cognitivo en estos años predicen el posterior trastorno específico del aprendizaje. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte este contenido. Acá comparto con ustedes un breve resumen bastante ilustrativo de hacia dónde vamos en este grupo. Como les decía al principio, siempre trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque como ustedes veían en el video, pues empiezan en la edad del desarrollo, o sea, en las primeras etapas de la vida, ¿verdad? Y los déficits aquí, como les decía, ya no están asociados directamente a una falta de atención o a una capacidad intelectual baja, sino que ya están enfocados directamente en las aptitudes académicas que la persona interrumpe ese patrón normal para poder aprender, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar otro poquito y pues vamos a definir directamente ya que es un trastorno específico del aprendizaje. Para empezar, les decía, ya se me está agotando la batería, permítanme, solo voy a... Ahí está. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que ya en varias ocasiones les dije es un trastorno del neurodesarrollo y que tiene un origen biológico y que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo, ¿verdad? Estas están asociadas a los signos conductuales del trastorno y corresponden a una falencia que, como mencionábamos hace un momento, es que ya es específica y que es persistente en la adquisición de las capacidades directamente para la lectura, la escritura, el cálculo, y todo esto a pesar de que se ha recibido una instrucción apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Activo cámara porque es importante, ¿verdad? Estas falencias o problemas que hay para el aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo, etcétera, no se deben a una mala instrucción, ¿verdad? Porque muchas veces se tiene la creencia, o puede ser así también, que porque el profesor no está utilizando un método adecuado de aprendizaje, porque no tiene paciencia para enseñarle a los niños, que porque no se le estimula, que porque los papás tampoco se comprometen. Esto es una cosa totalmente diferente. El niño, a pesar de que tiene una buena instrucción dentro de la escuela, donde se usa un método adecuado de aprendizaje, donde en la casa también se le estimula, a pesar de toda esta instrucción, el niño persiste en estas falencias en la adquisición para estas capacidades o aptitudes académicas, ¿verdad? Entonces, avancemos otro poquito. ¿Por qué decíamos que es de origen biológico? Porque incluye una interacción tanto en factores genéticos, epigenéticos y ambientales, ¿verdad? Es decir, que no es que estemos diciendo que pues la familia va a propiciar de que se dé este tipo de trastornos, pero puede colaborar para que el cuadro sea mejor si se enfocan en las soluciones y no en el problema, ¿verdad? Entonces, pues todos estos cambios pueden afectar la capacidad del cerebro para procesar, para poder recibir la información que viene del exterior, información de tipo verbal o no verbal, y entonces estos mecanismos son ineficientes y por eso el cerebro no procesa de una manera adecuada. Ustedes ahí en la imagen pueden ver que están señalizadas algunas zonas del cerebro que son específicas para la identificación de letras, para el significado de las palabras, para el procesamiento fonológico, ¿verdad? Entonces, según estudios que se han realizado, algunas de estas áreas están comprometidas y esta es la razón por la cual el niño no logra el aprendizaje de estas aptitudes académicas necesarias para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar otro poquito. Y pues, ¿cuáles son esas aptitudes académicas de las que estamos hablando que se pueden encontrar por debajo del promedio en un trastorno específico del aprendizaje? La lectura de palabras con precisión, la comprensión de la lectura, porque puede ser que el niño sí tiene una fluidez y reconoce bien las letras y todo, puede leer de una manera adecuada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le preguntamos qué estaba haciendo la niña del cuento, verdad?
¿Qué crees tú que buscaba con tal acción? Entonces nos damos cuenta que sí leyó de manera fluida, pero no comprende, ¿verdad?, lo que está leyendo. Entonces, como les decía, entre las aptitudes académicas que esenciales para el aprendizaje está la lectura de palabras con precisión, la comprensión de la lectura, la expresión escrita y la ortografía, el cálculo aritmético y el razonamiento matemático. Entonces, son habilidades que nos sirven para el aprendizaje escolar y para la vida también, porque hasta para la orientación numérica nos sirve hasta para orientarnos hacia un lugar. Mira, eso queda en la 13 calle, ¿verdad? Para saber cuánto vuelto nos tienen que dar cuando nosotros pagamos, ¿verdad? Entonces, algo bien importante por lo que activo la cámara, ¿verdad?, es que estas aptitudes académicas requieren de enseñanza y aprendizaje. No es algo con lo que se nace, digamos, innato, ¿verdad? Por ejemplo, los hitos del desarrollo motor ya se van alcanzando poco a poco y es poca la instrucción que uno tiene que darle al niño. A lo mejor hay ayudas para poderse levantar cuando está aprendiendo a tener cierto control en el tronco y se está sentando, ¿verdad? Ayudas cuando empieza a desarrollar su lenguaje, es cierto, es un acto social también y que también en el cerebro pues están esas áreas importantes para el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, las aptitudes académicas sí necesitan de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Nadie va a aprender a leer si no se le enseña. Nadie va a aprender a escribir si no se le enseña, ¿verdad? Nadie va a aprender el cálculo aritmético o el razonamiento matemático si no se nos enseña, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que hay falencias en el aprendizaje de estas aptitudes académicas propiamente dichas, ¿verdad? No sé si tienen dudas o comentarios, si no ustedes me indican para ir resolviendo sus dudas, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que sabemos que un trastorno específico del aprendizaje está asociado a estas áreas académicas que están deficitarias, que el niño está teniendo problemas para el aprendizaje, ahora vamos a revisar los criterios diagnósticos que el DSM-5 nos señala a considerar en el trastorno específico del desarrollo, ¿verdad? Entonces tenemos el primer criterio que indica que hay una dificultad en el aprendizaje, pero también en la utilización de las aptitudes académicas, ¿verdad? Y que es evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas. Si ustedes se dan cuenta, yo les coloco ahí resaltado los indicadores, porque tenemos que aprender a utilizar bien el DSM-5, ¿verdad? También el DSM-5 en el primer criterio del trastorno específico del aprendizaje hace alusión a la temporalidad, ¿verdad? Que uno de estos síntomas tiene que estar por lo menos 6 meses, ¿verdad? Y todo esto a pesar de que al niño se le ha dado una instrucción dirigida, adecuada, para tratar de ayudarlo en esas dificultades que está presentando, ¿verdad? La maestra se preocupa, los papás se preocupan, tratan de ayudarle y a pesar de eso, el problema persiste, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son uno de los siguientes síntomas que tendría que tener por lo menos uno? Revisemos cuáles son. Acá está. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. O sea, no hay fluidez, ¿verdad? Puede ser que presente dificultad para comprender el significado de lo que lee. Pueden haber también dificultades ortográficas, puede añadir, omitir o sustituir, sea vocales, consonantes, o puede haber dificultad directamente en la expresión escrita, donde nosotros vemos que hay errores gramaticales que no permiten que uno entienda lo que el niño está escribiendo y que a él también se le dificulta, ¿verdad? También dificultades para dominar el sentido numérico y dificultades para el razonamiento matemático. Estas son los 6 síntomas de los cuales uno, ¿verdad?, podría estar presente o más, no necesariamente uno, ¿verdad? El DSM-5 dice: se ha evidenciado la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas
y que han persistido durante 6 meses por lo menos también, ¿verdad? El criterio B nos señala, ¿verdad?, que estas aptitudes académicas que se encuentran afectadas, que mencionamos ya en el criterio A, están sustancialmente por debajo de lo que se espera para la edad cronológica del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ven que la maestra se está esforzando y todos los niños van aprendiendo a cierto ritmo y pareciera que el que está con este padecimiento se queda como atrás, ¿verdad?, de los demás. Entonces, obviamente, esto va a interferir significativamente en el rendimiento académico del niño, ¿verdad? En el laboral más adelante o en general actividades de la vida cotidiana. Y entonces vamos a revisar ahora el criterio C. No sé si vamos bien porque hoy están muy callados, ya están sufriendo por el examen y verán qué bonito va a estar. Les pregunto, ¿vamos bien? Licenciada, ¿todo bien? Sí, yo voy bien. Muy bien, gracias. Entonces el criterio C, el DSM-5 nos señala que estas dificultades que se están presentando para el aprendizaje comienzan en la edad escolar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es en esta etapa donde ya hay demanda de estas aptitudes académicas que nos van a servir para el aprendizaje. Y resulta que es allí, en la escolaridad, cuando nos damos cuenta que estas capacidades están limitadas, ¿verdad? Luego, en el criterio D, señala que estas dificultades para el aprendizaje no se explican mejor por una discapacidad intelectual, donde obviamente la capacidad intelectual de la persona está por debajo de lo esperado. Y ya mencionábamos que acá el niño puede tener una capacidad intelectual dentro del promedio, incluso alta, ¿verdad? Diferente a la discapacidad intelectual, ¿verdad? Tampoco se debe a trastornos visuales, auditivos no corregidos o a otros trastornos mentales, ¿verdad? O a la adversidad psicosocial que se esté viviendo a lo mejor dentro del entorno educativo, que el niño esté siendo buleado, o una mala dinámica familiar, o una instrucción académica inadecuada. Nada de esto tiene que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me preguntaba el otro grupo de compañeros que ¿qué pasa si, por ejemplo, el niño tiene un déficit visual? Bueno, tenemos que indicarlo, porque entonces ahí ya no es que el niño tenga dificultades para la lectura propiamente dicho, para el aprendizaje de la lectura, sino que ya es un déficit visual, ¿verdad? Lo que el niño se debe de corregir. Y lo más seguro es que no está afectado el aprendizaje para estas aptitudes académicas, sino que ya es propiamente dicho el déficit visual que puede estar afectando al niño, ¿verdad? Bueno, miren pues chicos, aquí viene algo bien importante. Los especificadores, y cada semana les digo, chicos, por favor, pongan mucha atención en los especificadores, porque si en las ediciones anteriores del DSM era importante especificar bien cómo era el cuadro clínico en el que se estaba presentando el trastorno, en el DSM-5 lo es aún más, ¿verdad? Bueno, entonces revisemos. Hay que especificar todas las áreas académicas y las subaptitudes que se encuentran alteradas, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que yo encuentre un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura propiamente dicho. ¿Cómo voy a darme yo cuenta de esto? Porque no hay precisión en la lectura de palabras, porque la velocidad o la fluidez no es adecuada, o porque el niño no comprende lo que está leyendo, ¿verdad? Que es lo que nosotros comúnmente conocemos como la dislexia, ¿verdad? Fíjense que se puede utilizar el término dislexia en la actualidad, ¿verdad? Pero siempre hay que colocarle todos estos especificadores: dislexia con dificultad en la comprensión de la lectura, por ejemplo, ¿verdad? Con baja precisión en la lectura de palabras. Sin embargo, yo prefiero que a la hora de que ustedes registren un diagnóstico de este grupo de trastornos sea trastorno específico del aprendizaje, en este caso con dificultades en la lectura.
Ya si ustedes quieren ponen en paréntesis dislexia, ¿verdad? Pero es más específico el decir que el trastorno está con dificultades en la lectura, ¿verdad? Bueno, continuemos otro poquito. También puede ser que el trastorno específico del aprendizaje se presente con dificultades en la expresión escrita. Entonces aquí vemos que es que hay errores ortográficos, gramaticales, de puntuación, que no permiten la comprensión de la escritura, ¿verdad? En general, dificultades para escribir, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como disgrafía, ¿verdad? Hay poca claridad en la organización de la expresión escrita. Entonces, vuelvo y le repito, ¿cómo registrar este diagnóstico? Trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la expresión escrita. Puede ser que encuentren ustedes los dos trastornos, ¿verdad? Entonces podría ser trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura y en la expresión escrita, por ejemplo, ¿verdad? Incluso hasta ustedes pueden indicar si hay problemas en la corrección gramatical, en la puntuación. El tema es que el diagnóstico debe de estar bien preciso, ¿verdad? Y puede ser que nosotros encontremos también un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la matemática. Entonces, aquí, pues este es un patrón que nosotros como clínicos utilizamos para referirnos a todas aquellas dificultades que se van a caracterizar por problemas directamente en el procesamiento de la información numérica. El niño va a tener problemas en el aprendizaje de operaciones matemáticas sencillas para el cálculo fluido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tienen ustedes aquí un niño que ustedes les dicen 2 más 2 y los demás dicen 4 y él se queda, ¿verdad? O dificultades en general con el procesamiento de operaciones matemáticas y un cálculo fluido, ¿verdad? Entonces aquí también tendríamos el registro del diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje con dificultad en las matemáticas, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos comúnmente como la discalculia. Si ustedes revisan en internet, hay muchas infografías y hay mucha información que nos dicen los trastornos DIS, ¿verdad? Y entonces, como les decía, se pueden utilizar estos términos técnicos, pero siempre hay que especificar, ¿verdad? La aptitud académica que está con dificultad. Entonces aquí hay problema en el sentido del número, en la memorización de operaciones matemáticas, en un cálculo correcto fluido, en el razonamiento matemático. Bueno, entonces ya vimos los primeros especificadores que nosotros tendríamos que colocar en un diagnóstico, porque aquí resulta, como les venía hablando en semanas anteriores, si yo únicamente digo trastorno específico del aprendizaje, el diagnóstico no está completo, no está específico, no está circunscrito al problema que estamos presentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la siguiente parte? Mencionar en qué área el niño tiene dificultad, pero ahí todavía el diagnóstico no está completo. También tenemos que mencionar los especificadores de gravedad actual. Entonces, obviamente vamos a tener un cuadro leve cuando hay algunas dificultades, ¿verdad? Se presentan algunas dificultades en la aptitud académica, pero que son leves y la persona generalmente trata de compensarlas, ¿verdad? O si viene alguien más y le ayuda, él lo puede solucionar de alguna manera y funcionar, ¿verdad? Con un poco de ayuda. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de una gravedad moderada, hay dificultades en el aprendizaje en una o más áreas académicas, ¿verdad? Pero que el niño va a tener pocas posibilidades de llegar a ser competente si no recibe una ayuda intensiva y especializada por parte de los demás. Aquí ya no va a poder compensar de alguna manera como mencionábamos en leve, ¿verdad? Y grave cuando ya hay dificultades graves, ¿verdad? En el aprendizaje de las aptitudes académicas. Y pues aquí ya se va a requerir de una ayuda intensiva, constante y especializada. Ahí sí que la mayor parte del tiempo para poder funcionar en la escuela,
y en otros contextos, ¿verdad? Porque también va a necesitar ayuda para poder funcionar dentro de su familia, ¿verdad? Y en otros contextos, dígase deportivo, qué sé yo, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta por acá. Sí, licenciada, todo bien. Vale, entonces, para que un diagnóstico esté completo, tendríamos que mencionar que es un trastorno específico del aprendizaje y su codificación también, ¿verdad? Porque ustedes vieron que tiene sus códigos, el DSM-5. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Trastorno específico del aprendizaje. Después, mencionar la aptitud académica que está comprometida. Por ejemplo, con dificultades en la lectura. Trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura leve, por ejemplo, ¿verdad? O si ustedes encuentran que la persona pues ya necesita más ayuda y que esas aptitudes académicas están comprometidas, si necesita de más ayuda la persona, trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la escritura, por ejemplo, moderado, ¿verdad? ¿Se capta la idea de cómo van a registrar ustedes el diagnóstico? Sí, licenciada. Bueno, entre los factores de riesgo, ustedes ya lo visualizaron en el video, por eso aquí solo coloco un poco de la información, ¿verdad? Ambiental es un nacimiento prematuro que nos puede llevar a un bajo peso al nacer y pues todos los avances cognitivos, desarrollo del cerebro que se hubieran alcanzado dentro del vientre, pues no, ¿verdad? Y entonces esto hace que el niño pueda ser proclive a este tipo de problemas. La exposición a la nicotina, al alcohol. Tenemos también que los trastornos del aprendizaje específicos del aprendizaje son altamente heredables dentro de la familia, ¿verdad? Y en cuanto al género, fíjense que sigue siendo un problema, ¿verdad? En general, todos los trastornos del neurodesarrollo son muy representativos del género masculino, se da mayor incidencia en ellos, ¿verdad? Con esto no quiero decirles que las niñas no presenten estos problemas, por supuesto que sí los pueden presentar. Sin embargo, pues son de mayor incidencia en el género masculino en una proporción de 2:1, 3:1 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tengo acá, si ustedes se dan cuenta, no está lleno el diagnóstico diferencial. No vayan a creer que se me olvidó, es para que interactuemos un poquito, ¿verdad? Entonces, solo para terminar de... ¿Sí? Perdone, solo antes que sigamos, yo quería resolver una duda que tengo. Es que estaba leyendo y según la gravedad de los trastornos del aprendizaje y me parece, bueno, mejor dicho, me confunde un poco siento que cuando es grave suena similar a una discapacidad intelectual. Entonces, tal vez si usted pudiese como explicarme mejor ese punto para que me quede claro. Excelente, Kimberly. Cuando nosotros hablamos de la discapacidad intelectual, estamos hablando directamente de problemas asociados a la comunicación social, intereses restringidos y como estereotipias, ¿verdad? Que está afectada la capacidad intelectual, ¿verdad? Por eso son discapacidad intelectual, ¿verdad? Propiamente dicha, perdón. Me confundí, te estoy hablando del autismo y tú me dijiste discapacidad intelectual, ¿verdad? Sí, ¿cómo diferenciar cuando es un trastorno del aprendizaje grave y la discapacidad intelectual? Sí, perdón, es que estaba pensando en algo que les iba a decir del autismo, porque la discapacidad intelectual, obviamente, la capacidad intelectual de la persona va a estar por debajo del promedio, ¿verdad? Sin embargo, en los trastornos específicos del aprendizaje, la capacidad intelectual no está afectada. Entonces, la persona lo que tiene es directamente, ¿verdad?, afectada el aprendizaje para estas aptitudes académicas propiamente dichas, más no la capacidad intelectual. No sé si resuelvo tu duda, Kimberly. Sí, es que le preguntaba porque justo el especificador de grave dice que el individuo necesita ayuda en otras actividades
como usted menciona, ¿verdad? No solo pero en las actitudes académicas. Ajá. Pero relacionadas o circunscritas directamente a estas aptitudes académicas, no a otras áreas. Ah, de acuerdo. Ok, o sea, se podría decir entonces que un niño con un trastorno del aprendizaje, por ejemplo, grave, con una dislexia en un nivel grave, va a ser funcional, por ejemplo, haciendo las tareas del hogar, teniendo otras áreas. Ah, ok. Ah, ya. En otras áreas que no se comprometan con esa limitación que tiene. Ah, ok. Gracias, Lick. No sé si queda resuelta tu duda. Sí, ahora me queda más claro. Gracias. Vale, muy bien. Bueno, entonces les coloqué yo aquí el diagnóstico diferencial, algunos, ¿verdad? De los diagnósticos diferenciales, con el objetivo de que ustedes participen, porque les decía yo que es tan importante hacer el diagnóstico completo, así como hacía esta excelente pregunta Kimberly, ¿verdad? Es importante hacer el diagnóstico preciso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir para el tratamiento. Por ejemplo, una persona con trastorno específico del aprendizaje leve no va a requerir del mismo nivel de ayudas, tanto de uno como terapeuta, como de la familia, la maestra, como alguien que tiene una condición grave, ¿verdad? Entonces, de estos especificadores nosotros vamos a partir para elaborar nuestro plan terapéutico. Igual, si alguien tiene comprometida la lectura o la escritura, el plan terapéutico va a ser totalmente diferente. Y así como es importante los especificadores y hacer un diagnóstico acertado, todo esto lo vamos a lograr a través de un diagnóstico diferencial. Porque ya vieron, ahorita Kimberly estaba haciendo un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y también les iba a mencionar algo de lo del autismo, ¿verdad? Por eso fue que me fui hacia otro lado al principio, cuando ella me estaba hablando específicamente de la discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, es importantísimo porque si ustedes se dieron cuenta, ahorita que nos presentó esa duda Kimberly, así es como funciona el diagnóstico diferencial. Cuando nosotros por exclusión vamos diciendo, no, esto no, ¿verdad? Entonces, les coloqué yo aquí para que participen, ¿verdad? Según lo que ya hablamos de trastorno específico del aprendizaje, ¿verdad? Miren, pues, un diagnóstico diferencial podría ser las variaciones normales en los logros académicos. ¿Por qué? Porque entonces llega y nos dice, mire, es que fíjese que le cuesta leer y que le cuesta escribir y ya no sé qué hacer porque no va a la par de los compañeros, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros revisamos, esa es una variación normal en el sentido de que cuando yo revisé todo su historial, ¿verdad? Esa limitación que está teniendo para el aprendizaje de la lectura se debe a la falta de oportunidades educativas, a una mala enseñanza, ¿verdad? Y pues a pesar de que se le está dando una instrucción adecuada, ¿verdad? Persisten esas, en el específico del aprendizaje, a pesar de que se le está dando todas estas oportunidades educativas, el niño no avanza, ¿verdad? Sin embargo, cuando son variaciones normales, uno le da cierto nivel de ayuda y el niño ahí va, ¿verdad? Porque no era directamente un trastorno específico del aprendizaje lo que estaba él presentando, sino que era una ayuda inadecuada, una enseñanza inadecuada, falta de oportunidades. Entonces, cuando yo veo que es así, yo digo, no son cuestiones normales, no son variaciones normales para los logros académicos, sino que ya se le dio toda esta ayuda, entonces es un trastorno específico del aprendizaje. No sé si se capta bien la idea. ¿Les pregunto? Licenciada, sí. Perdón. ¿Sí? Fíjese que yo sí tengo una duda con referente al momento que uno está diagnosticando. Por ejemplo, si nosotros detectamos de que la persona tiene un trastorno mental, en el diagnóstico, se me olvidó, es que mire, me está fallando mucho la memoria, pero
En el especificador, perdón. En el especificador, por ejemplo, si tenemos que detallar si es grave, moderado, agudo, por ejemplo, una persona que está padeciendo de una enfermedad mental, ¿en qué rango se le va a colocar? Dependiendo lo que el DSM te indica de qué va a depender el especificador. En este caso es por el nivel de ayuda que la persona necesita. En otro caso, ¿se recuerdan cuando hablábamos también del déficit de atención hace 8 días? Que es dependiendo la cantidad de la sintomatología presental. Porque se recuerdan que nos decía que podía ser leve el déficit de atención, ¿verdad? Si teníamos los pocos síntomas o los necesarios para hacer el diagnóstico. Si ya encontrábamos más de esos síntomas necesarios para hacer el diagnóstico, entonces ya estábamos hablando de un cuadro moderado. Si ya el pobre niño presentaba casi que todos los síntomas presentados en el DSM-5, entonces ahí ya estaba hablando de un cuadro grave. En este caso, en los específicos del aprendizaje, el especificador de gravedad seguía 1 por el nivel de ayuda, ¿verdad?, que requiere la persona para poder funcionar. Y la gravedad del cuadro también, ¿verdad? Porque leve, sí hay cierto problema para el aprendizaje de las aptitudes académicas, pero el niño con mucha dificultad logra compensarlas y va saliendo adelante, pero con mucha dificultad, ¿verdad? No como lo hace otro niño, y con cierto grado de ayuda, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya esa ayuda es más intermitente, el niño necesita para poder funcionar dentro de su ámbito académico, que es donde generalmente se tiene el diagnóstico también. ¿Por qué? Porque ahí el niño ya tiene que hacer uso de estas capacidades para poder aprender y avanzar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me doy cuenta que el niño definitivamente le ayuda a la maestra, se le dan ayudas en la familia y también psicológica, ¿verdad? Y al niño le cuesta, porque para funcionar más o menos necesita todas estas ayudas permanentes, no solo esporádicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo puedo determinar si es un cuadro leve, moderado o grave. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, súper bien, gracias. Muy bien. Entonces aquí con el diagnóstico de la discapacidad intelectual, ya Kimberly los encaminó, ¿verdad?, con su pregunta. ¿Por qué sería un diagnóstico diferencial? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué la discapacidad intelectual podría ser un diagnóstico diferencial del trastorno específico del aprendizaje? Ya lo dijimos. A ver, ¿quién se anima? Ya lo dijimos. ¿Cómo? Porque no necesita demasiada ayuda en otras áreas, solo en lo académico. Sí, por ahí vamos. Muy bien. A ver, ¿quién más le puede ayudar a Auri? Va a depender de la sintomatología que el niño presente y según los indicadores que nos muestre el DSM. Ajá. Pero ¿por qué la discapacidad intelectual es? Ya Auri va por ahí, tú también, ¿verdad? Pero les voy a replantear la pregunta. Se las voy a cambiar. ¿Por qué la discapacidad intelectual no sería el diagnóstico frente a un caso de estos? ¿Por qué no? Ya dijo una parte Auri. Pero, y yo les dije la otra. Porque la capacidad intelectual no está afectada, ¿verdad? Sino que solo es lo que decía Auri, estas áreas de aptitudes académicas para el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, veamos con el siguiente. ¿Por qué el déficit de atención e hiperactividad podría ser un diagnóstico diferencial? Pero ¿por qué no es el diagnóstico? A ver, díganme pues. Hoy están muy calladitos. A ver, Kimberly, ayúdales, tú siempre hablas.
Esto es que estoy pensando, pero yo diría que los lapsos de atención en un niño con trastorno específico del aprendizaje no están alterados y no presenta, por ejemplo, algo tan característico del déficit de atención como la impulsividad también. O sea, él puede prestar atención, no es impulsivo, pero su dificultad está en eso de que, por ejemplo, la lectura, él le cuesta leer, pero no es porque no esté prestando atención. Perfecto. A ver, un aplauso para todas las que han participado. Miren, pues, exacto lo que decía Kimberly, ¿verdad? Que en el déficit de atención puede por el déficit atencional que el niño tiene, va a presentar problemas seguramente en sus logros académicos, ¿verdad? Pero el problema de base es la inatención, ¿verdad? No el aprendizaje de las aptitudes académicas. En cambio, en el trastorno específico del aprendizaje es lo contrario. No es directamente déficit atencional es lo que el niño tiene, sino problemas para el aprendizaje de estas aptitudes académicas propiamente dicho. Y si ustedes al niño le pasan una prueba para ver cómo está, o le hacen pruebas para ver cómo está su proceso atencional, no va a ser el foco del problema. No es la inatención lo que lo va a llevar a no poder leer bien, a no poder escribir bien, a no tener una buena capacidad para el razonamiento numérico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se capta bien la idea? Sí. Vale. Y también en los trastornos neurocognitivos podrían ser un diagnóstico diferencial, pero no sería ¿por qué no es un diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje? Acá pues hay funciones cognitivas que están alteradas, ¿verdad? Y que podría presentar ciertas dificultades la persona en estas áreas, pero no es en la etapa del desarrollo propiamente dicha, ¿verdad? Como los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a avanzar otro poquito. La comorbilidad, yo les pido que lean en la página 74, ¿verdad? Que pueden haber altos niveles de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Depresión en niños con este tipo de problemas. Aquí tengo un casito ilustrativo para que ustedes lo puedan ver. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishana Basti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Lamba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class.
Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Come on. Bueno, quiero que ustedes me digan sus comentarios acerca del videíto. Para empezar, díganme qué aspectos les llaman la atención de este niño, de lo que vimos. ¿Qué les llama la atención del video en torno a lo que hemos estado viendo? Aquí 2 personas tienen levantada su manita. Por favor. Que se distrajo viendo por la ventana y que no encontraba dónde estaba el capítulo que la maestra le pedía que leyera. Eso es perfecto lo que estás diciendo, porque es precisamente así como nosotros vamos formulando un diagnóstico diferencial. ¿Quién habló? Gaby. No. Sí. ¿Sí? A ver, es perfecto, ¿verdad? Porque así es como vamos formulando un diagnóstico diferencial, ¿verdad? El niño parecía como inatento, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más les llamó la atención? A mí me llamó mucho la atención el tono de voz con el que la catedrática se dirige. Que no es lo más adecuado, ¿verdad, Kimberly? No sé. Ana Lucía, perdón, Ana Lucía. Ajá. Yo considero de que el niño, como primer punto, el niño está retraído. Y en segundo lugar, el tono de voz en el que la catedrática se dirige a él puede causar cierta intimidación en el niño. Y no solo el niño ya está pasando por un problema, y tener la presión de la catedrática y de que sus compañeros se están burlando. Exacto. ¿Y tú qué piensas, Ana Lucía, en torno de que será que estos métodos inapropiados son los que de la maestra, la forma de hablarles y todo, será que lo tiene también así como distraído? No, según lo que hemos estado viendo ahorita en el curso, como usted nos indicaba, ¿verdad? Que no afecta la metodología o la forma de enseñanza que les están dando a los niños. O sea, ya es un problema propio del niño. Muy bien. Bueno, entonces, ahora ya yéndonos al lado de los trastorno específico del aprendizaje, ¿consideran ustedes que este es un caso de un trastorno específico del aprendizaje? A ver, Kimberly levantó la mano. El signo que el niño menciona es bien característico porque él dice que las letras bailan. Muy bien, entonces, ¿sí es un trastorno específico del aprendizaje, Kimberly? Sí, con dificultades en la lectura. Con dificultades en la lectura, ¿verdad? Y así a grosso modo, obviamente tendríamos que tener muchísima más información para ponerle el especificador de gravedad, pero digamos, con lo poco que vimos, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Leve, moderado o grave? ¿Jackie? Jackie levantó la mano. Sí, pues yo iba a agregar ahí que también tiene uno de los criterios, ¿verdad? Que es de la lectura de palabras imprecisas, que fue cuando él leyó, ¿verdad? Y tiene dificultades en la lectura. Y con esto de que sea si es grave, moderado o leve, considero que podría ser moderado. Podría ser, ¿verdad? Muy bien, Jackie, qué bonito eso que nos hablabas de la imprecisión de la lectura. Hoy sí me van a mandar a almorzar feliz, ¿verdad? Muy bien. Y saben que también no mencionamos la importancia de que en los centros educativos haya un psicólogo también, porque muchas veces los maestros no tienen el conocimiento de todo esto, ¿verdad? Y entonces ya los empiezan a etiquetar como los niños problemáticos, como que él por fastidiar está haciendo todo esto y la solución es, mire, sálgase, ¿verdad? Entonces, con esto no estoy hablando mal de los maestros, porque no son ellos en sí, sino
la formación, dentro de la formación que se les da o en los colegios debería de haber cierta capacitaciones para ellos poder sobrellevar todo este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la manita? ¿No? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a revisar. A ver, alguien está ahí levantando la mano. Sí, Lick, perdón, antes de que pasemos al otro trastorno, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo una amiga que ella es psicopedagoga y ella pues se dedica a intervenir, ¿verdad?, los niños con trastornos específicos del aprendizaje. Ella hizo sus prácticas en una comunidad rural, alejada literal de todo, o sea, está entre las montañas. Pero mi duda viene, ¿se puede diagnosticar, tener bien en claro que, por ejemplo, si vamos a ir como grupo a intervenir en una comunidad rural, no vamos a llegar y de entradita a diagnosticar a todos con trastorno? Primero la intervención para ver cómo van y después el diagnóstico, nuestra y concepción. Después el diagnóstico. Okay. Si el niño ya con ciertos recursos va avanzando con ciertos problemas, porque recuérdense que no es lo mismo a que agarren a un niño en un periodo crítico, ¿verdad?, del desarrollo, a enseñarle pues las primeras letras y todo, que ya hasta los 10 años, o lo que es peor, a un adulto que lo quieran alfabetizar le cuesta un poquito más que a un niño que es como una esponjita. Esas son variaciones normales. Entonces, como tú dices, Kimberly, ¿verdad?, no vamos a agarrar ahí a lo loco a hacer el diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje, sino que tendríamos que ir viendo si estas dificultades se van resolviendo conforme la persona va aprendiendo con una instrucción adecuada, con los recursos adecuados, etcétera, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vale, avancemos otro poquito, pues. Entonces ahora nos vamos a los trastornos motores, que también es otro grupo de alteraciones que se encuentran dentro de los trastornos del neurodesarrollo y que anteriormente eran conocidos como la torpeza motora o la dispraxia del desarrollo. Ahorita ustedes van a entender por qué antes se le conocía como la torpeza motora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición, este grupo de trastornos se refiere a una serie de normalidades que igualmente pueden ir habilidades motoras. Por lo tanto, así como por ejemplo en el espectro autista hay problemas con la comunicación social, con el lenguaje. ¿Por qué? Porque son hitos del desarrollo que se alcanzan en el periodo del desarrollo, ¿verdad? Que la atención también es una capacidad cognitiva que se va alcanzando en el periodo del desarrollo, también en el momento crítico, ¿verdad? El lenguaje, etcétera. La motricidad también es algo importante, es una capacidad cognitiva que se va alcanzando para en nuestro desarrollo, ¿verdad? Pero también aquí pueden haber alteraciones, así como las hay para el aprendizaje de aptitudes académicas, así como hemos visto que hay dificultades para el desarrollo del lenguaje y etcétera, ¿verdad? En la habilidad motora también pueden haber dificultades, por eso es que este grupo de trastornos también forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, estos trastornos, los motores, son un grupo de afecciones que pueden afectar la capacidad en el niño para no solo producir, sino también para tener un control de los movimientos corporales. Pueden implicar retrasos en el desarrollo y deficiencias relacionadas con el desarrollo de nuestras habilidades motoras finas y gruesas. ¿Se recuerdan que nosotros platicábamos que a determinada edad el niño pues se sienta, después gatea, después camina, después corre, y que va adquiriendo también cierta habilidad con la motricidad fina? El niño pues ya puede
recortar, ¿verdad? Por ejemplo, hilvanar una aguja, amarrarse los zapatos, etcétera, ¿verdad? Pero en este grupo de trastornos son esas funciones las que están afectadas, ¿verdad? Entonces, según la clasificación del DSM-5, ¿cuáles son los trastornos motores? Tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación, el trastorno de movimientos estereotipados y los trastornos de tics. Y dentro de los tics tenemos el síndrome de Tourette o trastorno de Tourette, como ustedes le quieran llamar, los tics vocales o motores persistentes o los tics vocales o motores transitorios. Entonces, vamos a revisar el primero, que es el trastorno del desarrollo de la coordinación. Y vamos a revisar los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que aquí cambian completamente las imágenes, ¿verdad? La semana pasada veían niños que presentaban problemas atencionales, de impulsividad. Hace un momento ustedes veían imágenes circunscritas directamente a las habilidades académicas, niños escribiendo con dificultad, niños leyendo con dificultad, niños con problemas en el razonamiento numérico. De aquí en adelante en esta presentación ustedes están viendo ya solo imágenes que son relacionadas a la motricidad propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, entonces el primer criterio según el DSM-5 para el trastorno de la coordinación la adquisición de habilidades motoras coordinadas está por debajo de lo que se espera para la edad cronológica del niño. Recuérdense que estos son hitos que se van alcanzando en el desarrollo y que por lo tanto nosotros decimos, no, es que el niño ya debería de poder, ¿qué les digo?, manejar bien una bicicleta, recortar bien con las tijeras y sin embargo, pues no lo hace, ¿verdad? Entonces, estas dificultades en las habilidades motoras coordinadas se manifiestan como torpeza, ¿verdad? Dejar caer cosas, chocar con los objetos o lentitud e imprecisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en la realización de habilidades motoras hay problema. Montar bicicleta, escribir, usar tijeras, etcétera, ¿verdad? Pero ya es un problema propiamente dicho con la motricidad. Entonces ahí tenemos a los papás que dicen, es que no pone atención. Miren, ahí ya les estoy planteando un diagnóstico diferencial. Es que no pone atención, se cae, se pasa tropezando con las cosas, va caminando y se pasa trayendo a alguien, bota las cosas, no puede andar bien en su bicicleta, qué sé yo, ¿verdad? Todos los síntomas, si ustedes se dan cuenta, están asociados directamente a una torpeza en la motricidad propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, acá, pensando en el diagnóstico diferencial, el niño se anda tropezando y con cierta torpeza motora, no por falta de atención, sino que el problema es directamente en la coordinación motora, ¿verdad? Vale. Veamos el siguiente criterio. El déficit de las actividades motoras del criterio A interfiere obviamente de forma significativa y persistente con su vida cotidiana, ¿verdad? Porque entonces ahí vamos a tener a la maestra, a los papás quejándose que porque el niño siempre se anda cayendo, que todo lo bota, que hay papás bien groseros que hasta les dicen es un torpe, ¿verdad? Porque todo lo bota y no tiene ese control que ya debería de haber alcanzado para su edad, ¿verdad? Entonces, siendo un trastorno del neurodesarrollo, pues siempre el DSM-5 nos recuerda que los síntomas comienzan en las primeras fases del desarrollo, ¿verdad? Y que estas deficiencias en las habilidades motoras no se explican por discapacidad intelectual, por deterioros visuales o por otra afección neurológica. Y aquí sale donde comentaba una compañerita también. Pero, ¿qué pasa si el problema es de la vista? No es un diagnóstico motora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces lo llevan al oftalmólogo, si a lo mejor lo que necesita es graduación, le ponen sus lentecitos y el niño automáticamente va a mejorar esta habilidad motora, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no se explica por una discapacidad intelectual, ¿verdad? Y aquí también reforzando lo que Kimberly preguntaba anteriormente, como esa torpeza motora o problema en la coordinación motora, y cuando nosotros hacemos pruebas para ver la capacidad intelectual, el niño tiene una capacidad intelectual normal, ¿verdad?
Bueno, entonces, aquí en la presentación yo les coloqué, miren, todas las paginitas donde ustedes refuerzan su lectura porque es importante, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo, pues ambiental, ¿verdad? Ustedes saben que un nacimiento prematuro, ya lo hemos mencionado un montón de veces, tiene sus riesgos. El bajo peso al nacer, ¿verdad? Que muchas veces está asociado también a ese nacimiento antes de 38, 37 semanas de gestación. Y genético y fisiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que hay zonas del cerebro que están asociadas a la motricidad, pero ahí yo les coloco una imagen bien importante en este momento del cerebelo, ¿verdad? Porque muchas veces este problema puede estar asociado con disfunción cerebelosa, porque como ustedes saben se encarga del equilibrio. Y personas con TDAH y con trastorno del desarrollo de la coordinación van a tener un mal pronóstico, ¿verdad? Un mayor deterioro, porque entonces acá ya no solo sería el problema en la coordinación motora, sino que también el niño está presentando déficit atencionales. Entonces, obviamente, entre más diagnósticos encontremos, peor va a ser el diagnóstico, más difícil, ¿verdad?, de ayudarlos con el tratamiento. Entonces, miren, pues ahí les tengo ya para cómo trabajamos anteriormente, para que me ayuden ustedes a ver el diagnóstico diferencial. No se me olvidó colocarlo, solo les puse los diagnósticos para que ustedes me ayuden, ¿verdad? Bueno, miren pues, ¿por qué creen ustedes que un trastorno de la coordinación motora no se debe a otra afección médica, o deterioros motores que se deben a otra afección médica? ¿Por qué es un diagnóstico diferencial esto? Hablen sin pena. Miren pues, ya les dije de que aquí solo pueden pasar dos cosas: responder lo que estamos esperando o equivocarnos, pero de ese equivocarnos aprendemos un montón. No pasa nada, somos seres humanos, nadie va a decir nada si nos equivocamos, y vamos a aprender, ¿verdad? Porque yo no podría diagnosticar un trastorno de la coordinación motora, ¿verdad?, cuando una persona tiene esos deterioros motores debidos a una afección médica. Cuéntenme. ¿Quién quiere hablar? ¿Gaby? A Gaby la miro atenta. Me la imagino atenta. Bueno, yo pienso que tal vez, no sé, así como usted decía, ¿verdad?, no se pueden diferenciar. Ay, Dios mío. Porque tal vez nosotros no hemos indagado bien en los problemas que tiene el niño para dar un diagnóstico correcto. No sé. Muy bien. Sí, ahí vas. A ver, Kimberly, ¿le quieres ayudar? Tú habías activado también. ¿Por qué será que yo no puedo hacer un diagnóstico de trastorno de la coordinación motora cuando me doy cuenta que los déficits motores se deben a otra afección médica? Pues yo pienso que va más por hacer los exámenes neurológicos siempre, evaluar la parte neurológica, ¿verdad? Ver que no haya algo dañado en alguna estructura del cerebro. Miren, y eso es bien importante. Nosotros como clínicos, lo primero que tenemos que hacer es descartar cualquier causa física, ¿verdad? A ver, Jackie está levantando la mano. Sí. ¿Ah? ¿Jackie? Sí, licenciada, disculpe. Yo pienso que no podría ser deterioros motores debidos a otra afección médica, porque acá dice, ese podría ser por parálisis cerebral o lesiones progresivas del cerebelo. Correcto. ¿Verdad? Muy bien, entonces ahí ya es otro diagnóstico, vaya aquí. Ya no así es, ya no es motor. Ya no es un trastorno de la coordinación motora, porque ya lo que el niño tiene es una disfunción cerebelosa o lo que tú mencionabas, ¿verdad? Alguna
y parálisis cerebral. Exacto. Perfecto, muy bien. Gaby también levantó la mano. Sí, es que yo le quería comentar algo. Fíjese de que mi nena en el colegio me le habían dicho que ella tenía problemas de aprendizaje, porque ella cuando leía, ella se saltaba 3 líneas o 4. Empezaba a leer y se saltaba 3 o 4 líneas. Entonces, nosotros la pusimos a leer aquí, pero nosotros le poníamos una regla para que ella se guiara. Nosotros optamos por llevarla al oftalmólogo y resultó de que ella estaba mal de su vista. Ella hasta ahorita tiene 4.5 en un ojo y 5.3 creo yo en el otro. Ella estaba bien grave de su vista y el oftalmólogo nos dijo que ella posiblemente quizás lo traía desde nacimiento, nos dijo. Entonces nosotros le mandamos a hacer sus lentes y todo, y ella después de que ya tuvo sus lentes ya empezó a leer bien y a leernos bien y todo. Entonces ahí en el colegio nosotros fuimos a hablar, ¿va? Y le dijimos, entonces la maestra así toda penada nos dijo que ella pensó que ella tenía problemas de aprendizaje y nos empezó a explicar, pero que ella nunca había caído en cuenta que quizás también era por su vista. Entonces, ahorita con lo que usted habla, no era un problema que ella tenía, sino que era un problema de su vista. No estaba comprometido el aprendizaje de las aptitudes académicas, simple y sencillamente era un problema de la vista, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí ya no es un diagnóstico de trastorno específico del aprendizaje. Y suele mucho suceder, ¿verdad?, que con las personas que no tienen la formación, la instrucción adecuada como nosotros que somos psicólogos se pueden confundir. Sin embargo, nosotros cuando vemos algo así, siempre, por favor, es importante hacerle un chequeo médico al niño, ¿verdad? Su oído, su vista, ¿verdad? Para que pues ya nosotros poder hacer un diagnóstico preciso, ¿verdad? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Muy bien. Ahora díganme por qué se podría confundir con la discapacidad intelectual el trastorno de la coordinación motora, o por qué no es, pues, como ustedes lo quieran ver, se los planteo de las dos formas. Yo creo que se lo vamos a dedicar a Kimberly, porque ella preguntó al principio casi de la clase ese diagnóstico diferencial de la discapacidad intelectual. Entonces ahora te pregunto aquí, Kimberly, ¿por qué no sería una discapacidad intelectual? Kimberly, te lo dije. Sí, pues porque realmente acá en un trastorno motor no está afectada la capacidad intelectual como tal. El niño puede manifestar tics, el niño puede tener colalias o como en el Tourette, ¿verdad? Que estaba de repetir palabras, pero no es porque él sea deficiente intelectualmente, sino que es una cuestión motora. Ajá. Perfecto. Y ahora, ¿quién quiere responder? Bravo a todos los que han ido hablando. Ahora el déficit de atención, ¿por qué no es? Bien, me encanta, pero no tengo más de eso. Déficit de atención con hiperactividad. Se los dije cuando les ponía el ejemplo de que los papás llegan y le dicen a uno, es que miren, todo se tropieza, todo lo bota, todo. A ver. Precisamente por lo que Kimberly decía, porque no es un problema atencional en este caso, sino que es propiamente motor, ¿verdad? Y del autismo, recuérdense que ahí también hay así como cierta movimientos que reflejan como dificultad motora en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero hay otras áreas que no están comprometidas, por ejemplo, la comunicación social, los intereses restringidos y repetitivos, ¿verdad? Les coloqué ahí también el síndrome de hiperlaxitud articular, que estas son personas que pareciera que tienen las articulaciones como muy flexibles, ¿verdad? Entonces esto es lo que los lleva a caerse y a tener ciertas dificultades motoras, pero cuando les hacen la evaluación médica son las articulaciones las que son flexibles, entonces ya no es directamente un problema de la coordinación motora, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar otro poquito porque no quiero terminar a las
a la 1 porque ustedes necesitan unos minutos para descansar. Bueno, entonces nos vamos a ver el trastorno de movimiento, ¿sí? Perdone que interrumpa tanto, pero es que tengo, no sé, me surgen tantas dudas. Tal vez quisiera también abordar cuándo hay que diferenciar entre un tic que puede ser por ansiedad. Bueno, usted me corrige, ¿verdad? Porque yo creo que a veces personas que tienen altos niveles de ansiedad pueden tener como estereotipias, ¿verdad? O estar haciendo cosas, pero no porque tengan un trastorno motor, sino ajá, exacto. Y fíjese que yo tenía un compañero de universidad que él, cada vez que hablaba o iba a exponer, él se ponía demasiado nervioso. Y él así, ¿verdad? Como alguien que le llamamos tartamudo coloquialmente, pero yo estaba leyendo en el DSM, que tiene otro nombre. Él se quedaba así como y se quedaba así, ¿verdad? Ajá. Pero cuando estábamos en grupo, cuando él estaba con sus amigos, él se expresaba fluidamente. Sí, entonces, es un problema seguramente de ansiedad social, ¿verdad? Pero entonces esa es muy buena pregunta, como todas las que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces cuando yo me pongo a a revisar la historia clínica, los antecedentes, evalúo al paciente, me doy cuenta que lo que está detrás de esos tics que está presentando la persona es un cuadro de ansiedad propiamente dicho, ¿verdad? Ya lo que sobresale es la sintomatología propia de la ansiedad y que está enfocada directamente en lo social, al escrutinio de estar enfrente de un grupo, ¿verdad? Y entonces ya esos tics ya no aparecen de súbito en otras ocasiones, sino que en este caso que tú me estás mencionando específico, esos tics aparecen directamente cuando está en alguna cuestión social, cuando está siendo evaluado por los demás, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias, Vic. Sí quería abordar esto porque como comentaba la compañera su historia, ¿verdad? Con su hija, no es solo de, ay, sí, es que tiene tal trastorno, sino evaluar también el contexto en el que se están manifestando los síntomas. El contexto, todo, ustedes de verdad, por favor, siempre hay que tratar de descartar primero cualquier afección médica o fisiológica, ¿verdad? Fíjense que a mí el año pasado me puse bien mala, que me dio como una esofagitis, y entonces resulta que sale al tema, ¿verdad? Porque cuando yo llegué con la doctora, ella todo lo contrario, ¿verdad? Me dice, mire, es que usted lo que tiene es ansiedad, y me extraña que tú, siendo una profesional del área de la psicología, no sepas visualizar todos esos indicadores de ansiedad que estás presentando. Y entonces en algún momento hasta me hizo sentir así como que, ay, sí, ¿verdad? Puede ser que tenga razón. Y entonces me dice, ¿tú has escuchado el globo histérico? ¿Has escuchado? Y me decía todo el cuadro de ansiedad, ¿verdad? Y que si no miran, pues, de que esto fue cuando empezamos la pandemia, que ustedes saben que lo vivimos con mucho estrés todos, ¿verdad? Entonces, pues ella me decía que era un problema de ansiedad y casi que no me quería ni dejar medicina, ¿verdad? Y yo seguía mal, yo sentía que me ahogaba, yo sentía que de repente me tenía que tomar un té bien caliente porque sentía que ya no podía respirar. Y entonces, que si un día ya yo un poco molesta le digo, porque ella me volvió a decir, es que tú eres psicóloga, porque yo no mejoraba. Y yo, pues porque soy psicóloga, quiero decirle que nosotros como profesionales de la salud integral, ¿verdad? Cuando llevamos un cuadro clínico que nos hace pensar que puede haber alguna afección fisiológica, médica, lo primero que hacemos es descartar causa física. Y a mí me extraña que usted, siendo también una profesional de la salud, no quiera descartar esa causa física, ¿verdad? O sea, yo me llega un pacientito con un problema de enuresis, por ejemplo, lo primero que hago es descartar la causa física. Y no entiendo por qué usted no quiere. Entonces viene y me dice como que ya me veo un poco mal, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si quieres te vas a hacer una endoscopía, ¿verdad? Y yo, está bien, le dije, hágame la orden y me la voy a hacer. Y me la fui a hacer.
y que si no miran ustedes que por tanto estrés se me bajaron las defensas. Y ese ambiente propicio de las mascarillas, ¿verdad? Que no estábamos acostumbradas, me hizo que se me desarrollara un quito en el esófago. Y ahí yo me andaba ahogando, porque eso me tapaba obviamente la vía respiratoria. Y ella no quería descartar esta causa física, ¿verdad? Después se chivió todo. ¿Por qué les comento esto? Porque es importante que nosotros como psicólogos siempre hagamos una valoración de las causas físicas de algunas enfermedades, porque ya vieron cómo le fue a Gaby, creo que fue la que nos comentaba, ¿verdad? Con su nena, por no valorar siempre primero esa causa física, ¿verdad? Que la maestra no, como les digo, ¿verdad? No les cuesta un poco estos temas porque no se les da la instrucción y la capacitación adecuada, ¿verdad? Vale. Entonces vámonos al segundo trastorno motor, que es el trastorno de movimientos estereotipados, y vamos a revisar los criterios diagnósticos según el DSM-5, ¿verdad? Entonces, solo antes vamos a revisar qué es una estereotipia. Estos son movimientos repetitivos, aparentemente impulsivos, rítmicos y carentes de propósito, ¿verdad? Y que siguen a un repertorio individual propio de cada individuo y que se presenta bajo un patrón temporal variable, bien transitorio, pero que es persistente. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5? Que hay un comportamiento motor repetitivo, ¿verdad? Aparentemente guiado y sin objetivo. Por ejemplo, la persona está como sacudiendo las manos o se está meciendo el cuerpo, ¿verdad? Luego en el criterio B, que el comportamiento motor repetitivo va a interferir obviamente en las actividades sociales, incluso hasta en las académicas u otras áreas importantes para la persona. Incluso puede llegar a presentarse hasta la autolesión con este movimiento motor repetitivo, ¿verdad? Criterio importante, comienzan las fases del desarrollo, ¿verdad? Por ser un trastorno del neurodesarrollo. Y pues este comportamiento motor repetitivo no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de algún medicamento o de alguna afección neurológica o de algún otro trastorno mental, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo la tricotilomanía, ¿verdad? Que esto es un problema de ansiedad donde la persona pues se arranca los cabellos, etcétera, pero como les decía, no obedece a este patrón específico, ¿verdad? Bueno, entonces, avancemos otro poquito. Este patrón también lleva especificadores, y ahí activo cámara porque alguien, no me recuerdo quién, disculpen, estaba preguntando, licenciada, pero ¿cómo hago para ver los especificadores? Hay algunos que son según la gravedad del cuadro, el nivel de ayuda que la persona necesita. En este caso, si ustedes se dan cuenta, los especificadores son en cuanto al comportamiento autolesivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces esos movimientos repetitivos se pueden presentar con comportamiento autolesivo o sin comportamiento autolesivo, ¿verdad? Y el plan terapéutico obviamente va a ir enfocado de diferentes maneras a estos dos tipos de trastornos y que de especificadores, y que cada uno pues lleva un tratamiento, una ayuda específica, ¿verdad? Bueno, también cuando está asociado a afecciones médicas o genéticas o a un factor ambiental, ¿verdad? Porque, digamos, un estrés grande dentro de la familia puede desarrollar en una etapa del desarrollo un cuadro como el que decíamos ahí, de movimientos repetitivos, incluso autolesivos, ¿verdad? Vale, entonces, esos serían los especificadores. Si ustedes únicamente mencionan que es un trastorno de movimientos estereotipados y no colocan si tiene comportamiento autolesivo o no, entonces el diagnóstico está incompleto, ¿verdad? Por otra parte, también tenemos que especificar la gravedad, ¿verdad? Leve, moderado y grave. ¿Cuándo va a ser leve? Cuando los síntomas desaparecen fácilmente. ¿Por qué? Porque entonces vengo yo y estimulo a la persona sensorialmente o trato de distraerla, ¿verdad? Entonces desaparecen esos movimientos. Moderado, cuando los síntomas desaparecen, pero requieren medidas de protección explícitas, ¿verdad? Y alguna modificación del comportamiento. Entonces aquí ya no es tan sencillo solo como
digamos, lo voy a distraer, ¿verdad? Y grave cuando la persona necesita vigilancia continua y las medidas de protección porque la persona aquí ya presenta comportamiento autolesivo, ¿verdad? No sé si se capta la idea. Les pregunto. Sí, sí se capta. Entonces por eso les estoy regresando acá. Entonces un diagnóstico, ¿cómo yo lo voy a registrar? Trastorno de movimientos estereotipados con comportamiento autolesivo moderado, por ejemplo, ¿verdad? Moderado porque recuérdense que aquí también hay medidas de protección explícitas, porque entonces yo ya me estoy dando cuenta que el niño sí, de alguna manera, tiene conductas que lo autolesionan o está interfiriendo mucho en sus actividades, ¿verdad? Y grave, pues cuando ya hay medidas continuas. Ay, perdón. Entonces, el diagnóstico diferencial, ¿por qué creen ustedes que no es un trastorno específico del aprendizaje o del espectro autista? Perdón. Porque recuérdense que en el espectro autista también hay movimientos estereotipados, ¿verdad? Donde la persona de repente está moviendo así los brazos, pero dijimos que eso iba asociado ¿a qué? A la ansiedad que le despierta esa hipersensibilidad a los estímulos sensoriales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que no podríamos dar el diagnóstico de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo en movimientos estereotipados? Les pregunto. Solo con ese que me respondan y ya casi terminamos. ¿Por qué creen ustedes que el TOC es un diagnóstico diferencial o por qué no podría yo ponerlo como diagnóstico en el trastorno de movimientos estereotipados? ¿No? Vale. Porque el TOC, esas conductas que realiza la persona como impulsivas y repetitivas están asociadas a una obsesión directamente, ¿verdad? ¿Ya? Va. Avancemos otro poquito. Ya vamos terminando, no se me asusten. Y luego tenemos el tercer grupo de trastornos, que son los trastornos de tics. Entonces, ustedes saben que un tic puede ser un movimiento o una vocalización también, ¿verdad? Que son repetitivos, que son bruscos, rápidos, que no son rítmicos y son resultantes de las contracciones musculares que aparecen de súbito, de manera abruptosa y de manera involuntaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo les estoy describiendo nuevamente de problemas motores, ¿verdad? Que es lo que estamos revisando ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos dentro de este grupo el síndrome de Tourette, o Gilles de la Tourette, como ustedes le quieran decir, ¿verdad? Y entonces se caracteriza según el DSM-5 por 4 criterios diagnósticos. El primero es que aparecen tics motores múltiples y uno o más tics vocales, ¿verdad? Que han estado presentes en algún momento de la enfermedad, aunque no necesariamente de forma recurrente. Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita que estamos hablando de Tourette, ya estamos hablando no solo de tics motores, sino que también tics vocales, ¿verdad? Y ustedes recuérdense que también necesitamos del aparato locomotor para poder vocalizar, ¿verdad? Por eso son trastornos en la motricidad. Pero, como les decía, ¿verdad? Tienen que aparecer tics motores y uno o más tics vocales, ¿verdad? Que han estado presentes durante el cuadro clínico, aunque no necesariamente de forma recurrente. Entonces, los tics pueden ir aumentando o disminuyendo en frecuencia, pero eso sí, para poder hacer el diagnóstico, tienen que haber persistido durante más de un año, desde el primer tic que la persona tuvo, ¿verdad? Tuvo que haber pasado por lo menos un año, ¿verdad? El inicio es anterior a los 18, ¿por qué? Porque son durante el periodo del desarrollo, ¿verdad? Esos tics motores y vocales no se deben a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, porque recuérdense que algunas sustancias como la cocaína, por ejemplo, ¿verdad? Puede provocar tics en la persona, ¿verdad?
También tenemos los tics motores o vocales persistente crónico. Aquí es otra cosa diferente, ¿verdad? Aquí les presenté los 4 criterios diagnósticos para el trastorno de Tourette. Ahora vamos a revisar los criterios diagnósticos para los tics motores o vocal persistente crónico, ¿verdad? Motores o vocales persistente crónico. En Tourette dijimos que tenían que aparecer los 2 tipos de tics, ¿verdad? Vocales o motores, ¿sí? Ahora acá, los tics pueden ser o bien motores o bien vocales, ¿verdad? Y han estado presentes durante la enfermedad, pero no ambos a la vez como surge en Tourette, ¿verdad? Aquí por eso se llama, por eso les decía, ¿verdad? Que pueden ser motores o vocales, pero no ambos a la vez, que digamos, aparecieron dentro del cuadro clínico, ¿verdad? Pero no juntos. Bueno, entonces, estos tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero no persisten, pero persisten durante más de un año, ¿verdad? Ahí tenemos, según el DSM-5, también la temporalidad de los tics motores o vocal persistente crónico, ¿verdad? La edad de inicio también es anterior a los 18, porque recuérdense que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? El problema no se atribuye también al uso de alguna sustancia como la cocaína o alguna otra enfermedad, y no se ha cumplido con los criterios para poder diagnosticar un Tourette. Entonces recuérdense, tics, motores o vocales persistente crónico, ¿verdad? Entonces, acá el especificador que yo voy a utilizar, si solo hay tics motores o si solo hay tics vocales, ¿verdad? Ahora tenemos el trastorno de tics transitorio. Entonces, aquí hay tics motores o vocales únicos o múltiples que han afectado menos de un año. ¿Se recuerdan que en el anterior, en el crónico, ¿verdad? En el crónico de provocar este tipo de problemas motores, ¿verdad? Y no se ha cumplido con los criterios para el diagnóstico de un trastorno de Tourette o para el motor resistente crónico, ¿verdad? No sé si se capta bien esto o si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en este momento. Chicos, les pregunto. Yo lo voy a ir leyendo despacito, así, ¿verdad? Despacito para entenderlo mejor porque todavía me confundo. Todavía, ¿cuál es la dudita? A ver, digan. Lo que pasa es que para mí son varios trastornos y hay algunas cositas que se me van relacionando. Entonces, yo sí les soy honesta, Lee, cuando al final, hoy en la noche, le voy a dar una repasada nuevamente a la presentación. Muy bien. Bueno, entonces si quieren para repasar un poquito, ¿verdad? Para, como decía ahí la compañerita, para que quede un poquito más claro, ¿verdad? En el trastorno de la Tourette hay tics motores, pero también uno o más tics vocales, ¿verdad? Que se presentan en algún momento de la enfermedad, aunque no necesariamente juntos, ¿verdad? Pero sí podrían aparecer juntos también. En cambio, y que tiene que estar presente por lo menos un año desde el primer tic, ¿verdad? En los tics motores o vocales persistentes, porque para hacer el diagnóstico tienen que haber tics motores o vocales, ¿verdad? Que han estado presentes durante la enfermedad. Solo que en este caso no ambos a la vez, como en Tourette, que sí pueden aparecer los tics motores o vocales al mismo tiempo, ¿verdad? Y la temporalidad por más de un año, ¿verdad? Y en el transitorio, trastorno de tics transitorio, acá pues la temporalidad, ¿verdad? Tiene que ser menos de un año y que hay tics motores o vocales también, ¿verdad? Y que no necesariamente tienen que aparecer juntos también.
Entonces, acá fíjense que me recuerdo que les coloqué un videíto para que terminemos con esto. Como ustedes bien dicen, ahí es bien importante que ustedes lean, ¿verdad? Porque recuérdense cuántos años tengo yo de estar revisando esto y que ya hasta hemos cambiado manual diagnóstico y estadístico por la edición, ¿verdad? Entonces tal vez uno lo ve así como más sencillo, pero lo que decía la compañerita, creo que fue Ana Luz, y la temporalidad es de un año, ¿verdad? Y el otro se recuerda en crónico porque hace referencia a la temporalidad, más de un año, y el transitorio por la temporalidad también, que esos tics motores o vocales son menos de un año, ¿verdad? Pero eso no es crónico, es transitorio. Revísenlo bien y si quieren lo platicamos de hoy en 15, porque les recuerdo que de hoy en 8 pues no tenemos sesión. Y ya para terminar, solo quiero compartir con ustedes este videíto de vivir con síndrome de Tourette. Miremoslo y platicamos. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. En solo 8 días, este testimonio tiene más de 2,5 millones de reproducciones. Una campaña personal para visibilizar las dificultades que viven, según estimaciones, casi 12.000 personas en Chile. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se visibilizó en nuestro país en 1974 a partir del relato de un joven de 14 años llamado Agustín Arenas. Esta fue la primera vez que conocimos el síndrome de Tourette, al menos en televisión. El problema de Agustín estaba en su cerebro. Por ese entonces se pensaba que tenía que ver con el mal funcionamiento de algunos genes. Han pasado más de 40 años y hoy se sabe que en esta enfermedad podrían estar involucrados más de 1.000 genes distintos. Movimientos involuntarios, al comienzo sutiles. En términos sencillos, la raíz del problema está en la comunicación entre diferentes regiones del cerebro y que se manifiesta en la niñez. En esa edad, porque está catalogado dentro de uno de los trastornos del desarrollo del sistema nervioso o también se llama el neurodesarrollo. Hasta ahora se sabe que parte de esto sucede cuando comienzan a formarse las primeras conexiones neuronales. En el caso de Valentina, Como a los 8 o 9 años por ahí, empecé con el tic así del ojo y hacía mucho. Después hacía, y ahí mis papás me decían, vale, déjate de sorbetear, de ahí te van a estar diciéndote capitán sorbete, cosas así. Valentina ya aprendió a convivir con sus tics. De hecho, comparte su día a día en redes sociales. Que si una persona se está moviendo en la calle, no es que no sea normal, pero entre comillas sí, no es normal. Y que la gente se diera cuenta, ya esta chica tiene síndrome